El crucifijo de Jimena. Mi relato de terror comenzó hace 3 años y aún continúa. Mi nombre es Miguel, y cuando todo comenzó estaba en mi primer año de universidad, y dividía mi tiempo en 4, clases en la universidad, hacer tareas, trabajar y dormir. No tenía tiempo para nada más, y a mis 18 años era algo que me frustraba mucho. Mis padres me apoyaban, pero querían que trabajara para que entendiera el costo de la educación y de la vida, y lo entendí muy bien y muy pronto. Cuando aún estaba en la prepa, tenía tiempo para tener novia, salir con mis amigos, y como soy de familia católica, pues iba todos los domingos a la iglesia, pero ahora no podía hacer nada de eso. Por falta de tiempo mi novia me dejó, mis amigos también estaban ocupados y dejamos muy pronto de vernos, y ya ni tenía tiempo de acudir a la iglesia, porque el poco tiempo que me quedaba libre lo usaba para dormirme o escuchar creepypastas. No tenía auto ni moto en ese momento, y usaba el transporte público para ir a cualquier lado. Una tarde, al regresar de la universidad, me bajé del camión y caminé con rumbo a mi casa, y miré que había una venta bazar o de garaje en la cochera de una casa. Me detuve para fisgonear un poco, y noté que había muchas cosas de mujer joven, como ropa, perfumes y hasta muñecas de aspecto antiguo, así que esa venta no era para mí. Pero antes de irme, noté un hermoso crucifijo de madera que hasta parecía brillar para mí, medía 8 centímetros y estaba unido a una cadenita de plata. Lo tomé, y pregunté por el precio, que me pareció muy bajo y de inmediato lo compré. Yo no era de rezar, no me gustaba, así que el crucifijo lo quería más que nada como adorno. Lo puse en una pizarra de corcho que tengo en la pared de mi escritorio, lo sujeté con una tachuela o chinche. Me gustaba mucho el tallado de la figura de Cristo, me parecía un trabajo muy fino, y por eso me sorprendía su costo, pero supuse que quien me lo vendió no sabía el valor que ese crucifijo tenía. Mi hermano Manuel en ese tiempo tenía 15 años, y cuando miró el crucifijo quedó impactado, le había gustado mucho, así que, en un acto que no comprendí, le dije que se lo regalaba. No supe por qué hice eso, fue algo que sentía que no había salido de mí, era como si el crucifijo hubiera escogido a mi hermano para que fuera su dueño. Aunque al principio me sentía vacío por no tener el crucifijo, al pasar de los días comencé a sentirme mejor, me había resignado a no tenerlo. Una noche el grito de mi hermano me despertó, salí corriendo de mi habitación, mis padres ya estaban con él. Estaba temblando de miedo, y señalaba al exterior de su cuarto, decía que una sombra enorme había salido del baño y lo había perseguido. Mi sangre se heló, y aunque mi padre dijo que quizás él estaba aún dormitando, aún así, yo me quedé intranquilo. Mi madre se quedó a dormir con mi hermano, y yo tuve que entrar a mi cuarto, y por primera vez sentí que alguien más estaba ahí conmigo. Al principio creí que ese sentimiento era mera sugestión, pero una noche escuché un sonido extraño que me despertó, encendí la lámpara junto a mi cama y al escudriñar mi habitación noté que el crucifijo estaba colgando en el pizarrón de corcho, y se balanceaba, y de pronto se detenía, como si alguien lo hubiera tomado para que dejara de moverse. Me envolví por completo, y comencé a rezar. Ese crucifijo no debería estar ahí. Susurré. Me quité la cobija del rostro y miré al pizarrón de corcho, el crucifijo ya no estaba. Pensé que quizás estaba medio dormido cuando creí ver el crucifijo, pero preferí no darle más vueltas al asunto y mejor me dormí. Al despertar, tenía una sensación de irrealidad, como si lo de la noche anterior fuera un sueño y no hubiera pasado. Por lo que mi miedo se esfumó muy pronto. Mi hermano, en cambio, me decía que tenía sueños extraños, donde una sombra de más de 2 metros lo perseguía, y que era la misma sombra que había visto. Le dije que solamente eran sueños para tratar de tranquilizarlo, pero él se veía muy preocupado. Noté que mi hermano actuaba diferente, antes le gustaba convivir con mis padres y conmigo, además de salir con sus amigos,
pero después no quería estar con nadie, se encerraba en su cuarto y ponía el televisor a un nivel alto de sonido. Me comentó que era para poder concentrarse, pero días después supe la verdadera razón. También noté que los perros de las casas vecinas le ladraban cuando regresaba de la escuela, y los gatos maullaban por las noches cerca de la ventana de su cuarto. Todos nos sorprendimos cuando el perrito Schnauzer que tenemos le atacó la pierna, pero el perrito solamente rasgó un poco su pantalón. El perrito parecía tenerle miedo, pero le gruñía todo el tiempo, y después se escondía detrás de quien estuviera más cerca. Debido al comportamiento extraño de mi hermano, mis padres pensaron que él estaba consumiendo alguna sustancia prohibida, pero eso no explicaba el comportamiento del perro. Comenzamos a notar un extraño olor a caño, como si viviéramos dentro de una alcantarilla, pero no lográbamos encontrar el origen de la pestilencia. Mi padre había recorrido la casa más de una vez en busca de aquel aroma, pero en ningún momento logró identificar el origen. Primero creía que alguna tubería estaba rota, pero no había ningún rastro de humedad hedionda. Después creyó que había un animal muerto, pero después de escudriñar toda la casa no lo encontró. Después quiso culparnos, que quizás nosotros estábamos jugando en las alcantarillas, pero le dije que ni yo ni mi hermano estábamos en edad de hacer esas cosas. Al rendirse, decidió llamar a un fontanero, pero tampoco pudo encontrar el origen de la peste. Incluso el fontanero llevó una pequeña cámara de fibra óptica y la metió por la cañería, pero no encontró absolutamente ninguna perforación. Las pesadillas de mi hermano continuaron, y su semblante comenzó a deteriorarse poco a poco, hasta que mis padres decidieron llevarlo al médico, que después de hacerle estudios de sangre, no logró encontrar ningún mal. Mi hermano estaba sano, al menos en términos del cuerpo. El médico recomendó que lo atendiera un psicólogo, pero más allá de los problemas que puede tener un adolescente, tampoco le fue encontrado nada malo. El psicólogo habló con mis padres y conmigo, nos preguntó si mis padres estaban peleando, o si mi hermano tenía problemas en la escuela, o si mi relación con él era mala, pero no había nada malo que pudiera explicar el comportamiento de mi hermano. Varias noches después de la última visita al psicólogo, me despertó un sonido dentro de mi habitación. Al abrir los ojos noté que había algo en la esquina de mi cuarto. Era una sombra que estaba acuclillada. Con terror, encendí la lámpara de mi celular. El rostro pálido de mi hermano me miró, y después salió corriendo de mi cuarto. Me levanté de inmediato y fui tras él. Al salir al pasillo noté que la habitación de mi hermano estaba abierta, y la luz estaba encendida e iluminaba tenuemente el pasillo. Me acerqué, quería reclamarle por haber entrado a mi cuarto de noche. Al entrar a la habitación miré a mis padres junto a la cama de mi hermano. Él se retorcía sin control, como si tuviera algún ataque de epilepsia o algo así. Mi padre me miró, y antes de que yo pudiera decir algo, él me dijo: «Lleva así casi 10 minutos». La sangre se me heló. No le comenté a mis padres sobre lo que había sucedido en mi cuarto un minuto atrás. Mi hermano tenía un semblante de dolor, sus ojos eran suplicantes, me miró y me estremecí al verlo tan mal. Fuimos al hospital, donde le hicieron una resonancia magnética, pero no salió nada malo. Él no tenía epilepsia ni ningún otro mal cerebral. Estuvo en el hospital 2 días, y lo dieron de alta porque no encontraron nada malo. Las visitas con el psicólogo continuaron, pero no surtieron efecto. Mi hermano seguía deteriorándose, bajaba de peso y se le notaba cada vez más abstraído, y el perrito de la casa seguía tratando de esconderse de él o atacándolo si lo tenía muy cerca. Una tarde entré a su habitación. Él estaba acostado en su cama, el televisor estaba a un nivel alto. Tomé el control remoto y bajé el volumen un poco. Él me miró después que hice eso. «Sube el volumen», me dijo con su voz lánguida. No entendí, y él continuó al ver mi confusión. La voz, escucho una voz, pero si hay mucho sonido puedo dejar de escucharla por momentos. No entendí, le pregunté a qué se refería.
pero él se dio la vuelta y me dio la espalda. Pensé que mi hermano estaba mal de la cabeza, que tal vez necesitaba un psiquiatra, pero en ese momento todo cambió, porque yo también escuché una voz. «Es mío», dijo una voz que provenía de ningún lugar, era como si esa voz estuviera dentro de mi cabeza. Mi hermano se dio la vuelta. «¿Lo escuchaste?» Yo solamente asentí. «Yo lo escucho todo el tiempo, me dice que si lo dejo entrar me dejará en paz». «¿Entrar a dónde?», le pregunté al no entender. Mi hermano se tocó el pecho. «A mí, quiere poseer mi cuerpo». Le comenté a mis padres, pero no me creyeron, dijeron que esas cosas no existían, que mi hermano estaba enfermo de algo, y que solo era cuestión de tiempo para que lo averiguaran. Volví a entrar al cuarto de mi hermano esa noche, después de escuchar a mis padres hacer un escándalo. Mi hermano se retorcía en su cama, y mi padre trataba de sostenerlo, pero no podía porque mi hermano tenía demasiada fuerza, más de la que su consumido cuerpo debería tener. No sé por qué, pero supe que debería tratar el asunto como se debía, con algo religioso y no con algo médico. Tomé el crucifijo que le había regalado, estaba en el buró al costado de la cama, y lo puse en su frente, pero todos nos sorprendimos cuando el crucifijo comenzó a echar humo, mi mano comenzó a quemarse por sostenerlo y tuve que lanzarlo al suelo. Una risa extraña salió de la boca de mi hermano, no era su voz, era la voz de alguien más. Él ya me dejó entrar. Mis padres no supieron lo que significaba, pero yo sí lo sabía. Mi hermano emitía risas que no eran suyas, parecía por momentos que eran 4 personas las que reían, incluso se escuchaba una risa femenina. Y de pronto las risas se detuvieron, y mi hermano señaló el crucifijo. «Esa cosa venía dentro», me dijo con su débil voz. Mi hermano se desmayó, y mi padre lo tomó en sus brazos y lo llevó a la camioneta, y los 3 fuimos al hospital. Después de que lo estabilizaron, lo ingresaron a la zona de psiquiatría. Al parecer mis padres estaban contentos con esa decisión que tomó un médico, pero yo no estaba de acuerdo. Nos informaron que él estaría medicado por las siguientes horas, que nosotros nos fuéramos a descansar y que, al día siguiente, al mediodía, fuéramos para hablar con el psiquiatra que tomaría el caso. Yo no estaba tan entusiasmado como mis padres. En el camino de regreso a la casa les dije que mi hermano estaba poseído, pero ellos negaron todo, negaron incluso las risas que salían de mi hermano, dijeron que había sido algún tipo de efecto en sus cuerdas vocales. No quisieron ver la realidad. Lo primero que hice al entrar a la casa fue ir a la habitación de mi hermano, y miré el crucifijo tirado justo donde yo lo había lanzado. Lo tomé, no negaré que tenía miedo por el solo hecho de sostenerlo, pero alguien tenía que hacer algo para ayudar a mi hermano, y ya que mis padres no querían creer nada paranormal, supe que ese alguien debía ser yo. Eran las 4 de la mañana cuando me recosté, no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Había puesto el crucifijo dentro de un cajón del buró, y traté de olvidarme de todo y dormir, pero un sonido me puso en alerta, no sabía qué era o de dónde provenía, pero había un pequeño sonido, como de una voz susurrante proveniente de algún lugar desconocido. Alguien golpeó la puerta en 3 ocasiones, y después escuché la voz de mi madre. ¿Puedo entrar?, me preguntó. Le dije que sí. Ella entró y miró a todos lados, después me miró. ¿Por qué haces esos ruidos?, me preguntó, había algo de molestia en su voz. No soy yo, le dije al instante. Escucha, hijo, sé que crees que pasan cosas sobrenaturales, pero haciendo esos ruidos no lograrás que cambiemos de opinión. No es él, soy yo, dijo una voz que provenía del interior del cajón de mi buró. Los 2 nos quedamos pasmados. Mi madre en ese momento sabía que no era yo quien hacía esos sonidos. Mi padre entró, y mi madre le explicó lo que había sucedido,
pero mi padre no quiso creerle. Incluso mi madre también se negaba a creer, y me acusó de tratar de engañarla. Salieron de mi habitación, y por supuesto que yo también, esa noche dormí en la sala. Al día siguiente tomé el crucifijo y acudí a la casa donde habían hecho el bazar donde compré el crucifijo. Toqué a la puerta, una mujer de unos 40 años abrió. Me presenté, le dije que yo había comprado el crucifijo meses atrás. Ella fingió reconocerme, pero yo supe que no era así. Están pasando cosas extrañas en mi casa desde que llevé el crucifijo. Le dije. La mujer pareció sorprendida. Saqué el crucifijo y se lo mostré. ¿De quién era esta cosa? ¿Hicieron algún ritual satánico con esto? La mujer negó con la cabeza. Me dijo que nadie había hecho ningún ritual satánico. Ella quiso cerrar la puerta, pero puse mi pie, le exigí que me diera respuestas. Yo quería saber de quién era ese crucifijo y por qué estaban pasando cosas extrañas. Ella, que en un principio no quería hablar, se rindió. Está bien, te lo diré. Ese crucifijo fue un regalo que le hice a mi hija Jimena cuando cumplió 15 años, lo compré en una tienda y no está maldito ni nada por el estilo. Quiero hablar con su hija, tal vez ella sepa más. Escucha, te diré lo que pasó. Mi hija conoció a una amiga que la metió en cosas sobre ocultismo, hacían hechizos y jugaban a la ouija. Yo pensé que era algo normal de su edad, pero después ella cambió, y un sacerdote nos dijo que ella estaba poseída. Le hicieron un exorcismo y el padre tomó el crucifijo para ayudar a expulsar a los demonios. Eso fue todo. Creí comprender lo que sucedía. El crucifijo se había convertido en el portador de los demonios, al salir de su cuerpo se habían escondido ahí. Asentí después de comprender. ¿Su hija está bien ahora? Le pregunté, pero ella negó con la cabeza. Mi hija se quitó la vida 2 días después del exorcismo, por eso hice un bazar, para deshacerme de algunas de las cosas que ella tenía. Regalé otras y tiré la mayoría. Me quedé solo con las cosas más importantes, sentimentalmente hablando. Me fui de ahí sabiendo cuál debía ser el curso a seguir, pero al llegar a la casa noté a mis padres llorando. Les pregunté qué pasaba. Entre lágrimas, mi padre me dijo que mi hermano se había quitado la vida en el hospital. Fue un golpe muy duro para todos, ya no había nada que pudiera hacer. Una pluma, se quitó la vida con la pluma del psiquiatra, que le quitó después de atacarlo, la puso en su ojo y se lanzó al suelo, perdió la vida casi de forma instantánea. El funeral se ofició días después. Pero aún no hemos podido descansar, porque el crucifijo aún lo tengo, y la pestilencia continúa presente, además que ahora soy yo quien escucha a ese ser, tengo que subir el volumen del televisor todo el tiempo. Creo que soy el siguiente. El tío muerto no se ha ido. Mi relato de terror comenzó cuando tenía 9 años, lo recuerdo levemente, pero lo recuerdo. El hermano de la abuela había enfermado, y lo llevaron a nuestra casa, que en realidad era la casa de la abuela, y ahí fue cuidado porque en el campo, donde él vivía, no había nadie que lo atendiera. No me dejaron verlo, porque estaba en sus últimos días y pensaron que su aspecto podría afectarme si lo veía. Estuvo quejándose por varios días, mi abuela todavía estaba fuerte, y fue ella quien cuidó mayormente a su hermano. Una noche la agonía de aquel hombre terminó, se fue a descansar en paz. Incluso en el funeral no me dejaron verlo, decían que su semblante era demasiado duro para que una niña de mi edad lo viera. Aunque cuando era niña eso me molestó, al crecer entendí que lo hicieron para protegerme, y se los agradezco. Al regresar del entierro la familia se reunió en nuestra casa, había llegado familia de todo el país, incluso del extranjero habían llegado algunos familiares lejanos. Había tanta gente desconocida que no pude aprenderme ni los nombres ni los rostros de todos, y conocí a primos de mi edad, con los que jugué en el patio de la casa.
Para nosotros era una fiesta, no entendíamos del dolor que sentían algunos de los adultos. Los más tristes eran los hijos y nietos del hermano de mi abuela, pero incluso ellos estaban contentos por saber que su padre o abuelo ya estaba descansando de su agonía. Cuando platicaba con una de mis primas lejanas, le dije que tenía en mi cuarto varias muñecas con las que podríamos jugar. Ella estuvo de acuerdo y subimos a mi cuarto. Mi habitación estaba al final del pasillo, y al principio de este estaba la habitación de mi abuela, donde mi tío había estado durmiendo en sus últimos días. Mi abuela se había quedado a dormir conmigo durante esos días. Al salir del cuarto con las muñecas que habíamos escogido, un hombre estaba sentado en la mecedora de mi abuela, me habló, entré a la habitación mientras mi prima me dijo que me esperaría abajo. El anciano me dijo que quería un poco de comida, pero que no podía bajar porque estaba enfermo. Le dije que se la llevaría, y que si necesitaba algo más me lo dijera. El anciano sonrió, y me agradeció. Al estar abajo le pedí a mi prima que me esperara, y tomé un plato de comida, pero al entrar en la habitación no encontré a nadie. Al bajar le dije a mi abuela que dónde estaba el anciano, pero ella me dijo que ningún anciano había subido, que sus hermanos y los amigos de mi tío estaban abajo. Le describí cómo era el hombre, noté un poco nerviosa a mi abuela, pero por los años no entendí lo que estaba pasando. Años después mi abuela me dijo que el anciano que vi era su hermano, a quien recién habían enterrado. Afortunadamente no lo supe de niña, pero al estar grande quedé impresionada por lo que viví. Días después escuché que alguien estaba en el cuarto de la abuela, pero yo sabía que ella había salido a casa de su amiga, que vivía a 3 calles de distancia. A mis 9 años no había sido expuesta a muchas historias de miedo, y no recuerdo que para ese momento de mi vida hubiera visto alguna película de terror, por lo que no estaba envuelta en esa paranoia que esos temas y películas dan. Abrí la puerta de la habitación de mi abuela, pero no había nadie. Mi madre subió en ese momento al segundo piso, y le dije lo que había pasado, solamente me dijo que quizás había sido mi imaginación. Creo que mi madre sabía lo que pasaba y solamente quería protegerme. Aquel evento era recurrente en mi vida. Cuando mi abuela no estaba yo escuchaba ruidos provenientes de su cuarto, pero al entrar no veía nada, en ese momento no me explicaba lo que sucedía. En una ocasión miré cómo la puerta del enorme guardarropa de mi abuela se abría solo. Aunque me dio algo de miedo, me acerqué, estaba sola en ese cuarto, pero quería saber por qué se había abierto. Pensé que había algún animal dentro, y quería atraparlo para ser la heroína de la casa, pero no encontré a ningún animal dentro del guardarropa. Así como mi abuela iba de visita a las casas de sus amigas, ellas también iban a nuestra casa. Eran reuniones de mujeres que se habían conocido casi toda la vida, y platicaban como si nunca antes hubieran platicado. A mí no me gustaba estar cerca de esas mujeres, porque me decían que era bonita y eso me hacía incomodar. En una ocasión, cuando esas mujeres estaban en la casa, yo llegué de la escuela, y me quedé con ellas por un rato a petición de mi abuela. Me preguntaron si ya tenía novio, y me volví a incomodar. En esa edad yo no quería saber nada de esas cosas, solamente quería jugar con mis amigas. Mi abuela se ausentó por un momento, y después escuché que alguien me llamaba desde la parte alta de la casa. Creo que mi abuela me llama, les dije a las mujeres. Pero cuando comencé a subir las escaleras, una de las amigas de mi abuela me dijo que mi abuela no había subido. Yo afirmé que ella me había llamado desde la parte alta de la casa, pero me dijeron que no era así, que sí me habían llamado de la parte alta, pero que no había sido mi abuela. En ese momento mi abuela salió de la cocina, le pregunté si mi madre ya había llegado de trabajar, pero me dijo que no. Entonces, ¿quién está arriba? Mi abuela me dijo que nadie. Las mujeres me dijeron que quizás había escuchado que el sonido venía de la calle, que llamaban a otra niña con mi mismo nombre. Noté que las mujeres le hacían caras extrañas a mi abuela, y entonces mi abuela le siguió el juego, me dijo que así había sido, que ese sonido había provenido de afuera. Se volvió recurrente escuchar que alguien decía mi nombre, pero cuando acudía con mi madre o con mi abuela, ninguna admitía haberme llamado, aunque después siempre lo aceptaban y después decían que habían olvidado para qué me habían llamado.
En aquellos años no entendía muy bien lo que pasaba, pero sabía que había algo extraño en todo eso. Ocasionalmente mi abuela recibía la visita de una de sus amigas viejas, y no digo viejas por la antigüedad de la amistad, sino por la edad de la mujer, que tenía más de 90 años, 30 años más que mi abuela. La había conocido no hacía mucho tiempo, pero esa mujer era muy simpática y por eso se habían hecho amigas en una especie de club para gente de la tercera edad. Mi abuela había salido a la tienda a comprar algo, no recuerdo qué, y me pidió que bajara y estuviera con su amiga mientras ella regresaba. Yo estaba en mi habitación y mi abuela me había gritado desde la parte baja, así que, al salir de mi cuarto, pasé por su habitación, y volví a mirar que el guardarropa se abría solo. No me asusté, pero sabía que eso no era normal. Al bajar y estar sentada frente a la anciana, le dije que cosas extrañas sucedían en la habitación de mi abuela. La anciana se mostró interesada y me pidió que le contara todo, y así fue, le dije todo, desde el hombre del funeral, hasta las voces que me llaman, y también lo del guardarropa. Tal vez es tu imaginación, me dijo la anciana, y en ese momento alguien me llamó desde la parte alta de la casa. Nos miramos, yo sonreí, no porque me alegrara que alguien o algo me llamara, sino porque ahora la anciana no podía decir que solamente era mi imaginación. La anciana sonrió. Yo también he visto cosas en esta casa, pero no le he dicho nada a tu abuela para que no se asuste, me dijo la anciana tiernamente. Momentos después llegó mi abuela, y me fui a mi habitación. Por alguna razón aquellas cosas en ese tiempo no me daban miedo, y aún no me dan miedo. Quizás algunas personas terminarían saliendo corriendo de un lugar así, pero yo no. Tiempo después, creo que ya tenía 10 años, mi abuela y yo estábamos solas, y mirábamos la tele en la sala, que estaba en la parte baja de la casa, y miramos como la silueta de un anciano subía las escaleras. Miré a mi abuela, pero ella fingió mirar el televisor. Abuelita, ¿viste eso?, le pregunté. Ella me miró, y me dijo que no vio nada. Insistí, le dije que había visto una sombra de un anciano subir las escaleras. Tal fue mi insistencia, que ella terminó admitiendo que sí había visto esa sombra. Escucha, creo que es tu tío, el que murió aquí hace algunos meses. No creo que quiera hacer daño, no te asustes, me dijo mi abuelita. Me pidió que no le contara nada a mi madre, que ella era muy asustadiza. Años después, cuando yo ya era mayor de edad, mi madre admitió que ella también había experimentado eventos similares después de la muerte del tío, pero que no había querido decir nada para no asustarnos. Aún vivo en la misma casa, mi abuela partió hace 2 años, y los ruidos se siguen escuchando, y el guardarropa se sigue abriendo solo, pero sé que no tengo que temer, es solo la familia diciendo, hola. Ella no es mi hermana muerta. Mi relato de terror sucedió cuando tenía 2 hijas, eso fue hace más de 20 años, ahora solo tengo a una hija. Éramos una hermosa familia, mi esposa, mis 2 pequeñas hijas y yo, no nos faltaba nada más. Mi hija ha olvidado todo lo que sucedió, afortunadamente, pero mi esposa y yo aún tenemos fresca aquella época. Mi hija mayor, Alejandra, tenía 9 años, y la más pequeña, Marina, tenía apenas 4. Nuestro mundo se sacudió cuando Alejandra enfermó, no sabíamos qué tenía, y pasamos de doctor en doctor y ninguno acertaba con el diagnóstico. Por recomendación de una prima de mi esposa, acudimos con un médico que decían que era muy bueno, y no bastó más que una sola consulta para que nos dijera que nuestra hija podría tener leucemia. El pronóstico se confirmó después, cuando a mi hija le hicieron estudios que resultaron positivos a leucemia. Nuestra vida había pasado de juegos a quimioterapias, de niñas jugando y corriendo como loquitas a niñas sentadas y dibujando. Vimos como poco a poco la vida de nuestra hija se iba apagando sin que pudiéramos hacer nada. Como padres fue el acto más cruel que hemos vivido. Las pequeñas estaban muy unidas desde antes de la enfermedad, y seguían unidas, platicaban todo el día, y Alejandra le prometió a su hermanita que cuando se fuera, siempre la cuidaría, que se convertiría en su ángel guardián.
Tras unos días complicados, nuestra hija por fin pudo descansar de su agonía, nuestra luz se había apagado y no había palabras que la gente pudiera decirnos para resignarnos. Estábamos devastados, enojados e incluso nos culpábamos por su partida. Si la hubiéramos llevado con el médico correcto desde el principio, si hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro. Dios era también el culpable, la vida, la medicina, los médicos, y nosotros, todos éramos culpables. Fueron semanas de llanto que disimulábamos cuando nuestra pequeña Marina estaba cerca, no queríamos que la tristeza amargara su tierno corazón. Un año después de la partida de Alejandra, y cuando la vida ya había recobrado la normalidad, aunque la tristeza aún estaba presente, y aún lo está, acudimos a la casa de un familiar lejano, que nos había invitado a una fiesta de cumpleaños. Nuestros anfitriones, que teníamos años sin ver, quedaron encantados con nuestra pequeña Marina, y le regalaron una muñeca antigua que la niña había tomado del cuarto de juegos. Debo aclarar que la niña había tomado la muñeca porque los anfitriones dijeron a los niños que subieran al cuarto de juegos, y tomaran para jugar todos los juguetes que quisieran. Los hijos se les habían casado hace muchos años, y no habían tenido aún nietos, así que se alegraban que cualquier niño tocara esos juguetes. Era una muñeca hermosa, contrario a las muñecas tétricas que se ven en las películas de terror, y mi pequeña estaba encantada con ella. Pero no sabíamos lo que en realidad nuestra hija se llevaría a casa. Aún manteníamos un recuerdo muy fresco de Alejandra, y cuando en la casa comenzamos a escuchar algunos ruiditos, no nos asustamos, al contrario, nos alegramos, pensamos que era nuestro ángel que nos estaba visitando. Al principio fue algo sutil, algún sonido de un plato que se movía, o dentro de la habitación de Marina se escuchaba que alguien caminaba tenuemente. Pero después fue algo más grande, nos sorprendimos cuando la puerta del baño se abrió sola. Mi esposa y yo sonreímos al ver la puerta abrirse, pero mi pequeña Marina se asustó y corrió a esconderse en mis brazos. Le dije que no pasaba nada, que recordara que Alejandra le había prometido cuidarla siempre y ser su ángel guardián, pero Marina nos dijo algo que no esperábamos, algo que incluso nos hizo dudar de quién hacía esos ruidos. No es mi hermana, es un hombre quemado el que hace eso, nos dijo sin quitar su rostro de mi pecho. No entendíamos la actitud de nuestra hija, creíamos que debería estar contenta por el regreso de su hermana. En algunas ocasiones la niña, cuando estaba sola en su habitación, de pronto gritaba y salía corriendo. Abrazaba a quien estuviera más cerca, su madre o yo, y señalaba a su habitación diciendo que el hombre quemado había movido la muñeca antigua. De inmediato la corregíamos, le decíamos que no era ningún hombre quemado, que era su hermana Alejandra la que había hecho eso. Ella insistía, pero nuestro anhelo por tener de vuelta a Alejandra era más grande, y no la escuchábamos. Aquella conducta de Marina fue desapareciendo un poco, y no porque ella dejara de experimentar algo, sino porque nosotros no le creíamos. Para aumentar nuestra negativa de creerle a nuestra pequeña, una tarde escuché la risa de una niña, que de inmediato reconocí que no era de Marina, esa risita se parecía a la risa de Alejandra. La risita provenía del cuarto que era de Alejandra, que mi esposa y yo nos habíamos negado a cambiar, estaba tal cual mi hija lo había dejado. Al abrir la puerta de la habitación, que tenía varios meses sin abrir, miré que una pequeña niña estaba de espaldas a mí y se escondía debajo de la camita. Me estremecí, esa aparición era del tamaño del que tenía Alejandra. No supe qué hacer, mis lágrimas brotaban de mis ojos, quería que mi esposa viera lo mismo que yo, pero no estaba. Entré al cuarto de Alejandra, y me asomé debajo de la camita. Tenía miedo de verla, pero por un momento me llegaron las palabras de Marinita, sobre que era un hombre quemado quien hacía esas cosas. Pero debajo de la cama no había nadie, ni un zapato perdido estaba debajo. Me sentí decepcionado, pero al mismo tiempo estaba aliviado de no ver nada. Aquella aparición de una niña, muy parecida a Alejandra, no solo la miraba yo, también la miraba mi esposa. Una tarde mi esposa me llamó a gritos, y corrí pensando que algo malo le había pasado a Marina.
Cuando llegué a la sala, mi esposa me señaló el baño, me dijo que Alejandra había entrado ahí. Mi esposa no se había atrevido a abrir la puerta, se había quedado sentada en el sillón. Cuando me acerqué al baño, mi esposa se levantó y caminó hacia mí. Abrí la puerta del baño, pero no había nada otra vez. Mi esposa me abrazó, y ambos lloramos al pensar que Alejandra había regresado a nuestras vidas. Cuando Marina nos miró llorar, se preocupó, pensó que mi esposa estaba enferma, pero le dijimos lo que había pasado momentos antes. No es ella, esa cosa tampoco es un hombre quemado, es algo más y se disfraza, lo he visto cambiar de forma, nos dijo Marina muy seriamente. Días antes mi esposa y yo habíamos charlado sobre la actitud de Marina y acordamos no presionarla, esperaríamos hasta que ella entendiera que su hermana había regresado. Esa tarde no la contradijimos, ni tampoco alentamos su fantasía sobre que era un ser extraño quien se aparecía, solamente la escuchamos y eso fue todo. Mi esposa notó que la muñeca antigua estaba en la basura de la cocina, al parecer Marina la había tirado. Nos sentamos en la sala a platicar con ella, le dijimos que no debería tirar sus juguetes, que había niños en todo el mundo que no eran tan afortunados como ella, y que ellos quisieran tener una muñeca tan bonita como la que ella tenía. En ese momento supe que me había convertido en mis padres. Pues regálasela a ellos, nos dijo Marina de forma tan seria que tuve que contener la risa. ¿Por qué no quieres la muñeca?, le preguntó mi esposa mientras sostenía la muñeca en sus manos. Marina me abrazó, y negó con la cabeza. ¿Por qué no quieres decirnos?, le pregunté. Porque nunca me creen, nos dijo de forma muy seca. Sus palabras me dolieron, mi propia hija no confiaba en nosotros para contarnos algo, pensé que a la larga esa actitud podría ser peligrosa para ella, porque de pasarle algo malo en la escuela o en algún otro lado, pensaría que no le creeríamos. Está bien, si te vamos a creer, solo cuéntanos por qué no quieres a esa muñeca, le dije mirándola a sus ojitos. La niña señaló la muñeca, y de inmediato dijo: hay algo dentro de esa muñeca, es una cosa que no pertenece a aquí. Se transforma en una niña o en un hombre quemado, y cuando no quiere que nadie lo vea, se esconde dentro de la muñeca. Marina comenzó a llorar, y la abrazamos para tratar de consolarla. Mi esposa se comprometió a regalarla, pero en realidad la escondió en la parte alta del closet. A mi esposa le había gustado mucho esa muñeca y no quería deshacerse de ella. Por supuesto que no le dijo nada a mi hija. Durante la siguiente semana seguimos viendo a una niña que se escondía de nosotros, y mi esposa y yo seguíamos pensando que era nuestra Alejandra, pero Marina seguía diciendo que el ser que vivía dentro de la muñeca no se había ido de la casa. Una tarde de domingo, mientras mi esposa y yo mirábamos la tele y Marina jugaba en su habitación, escuchamos que un hombre hablaba. Nos pareció extraño, la voz provenía de la habitación de Marina, nos acercamos a la puerta del cuarto, y escuchamos muy claramente la voz de un hombre. Abrimos la puerta de inmediato pensando que había un intruso, y miramos que una sombra se escondía debajo de la cama de Marina. Corrí hasta la cama pensando que era un intruso, pero al mirar debajo no había nadie. Le preguntamos a nuestra hija sobre esa sombra, y ella nos dijo lo que nos venía diciendo desde hacía tiempo, que era el ser que vivía dentro de la muñeca. En ese momento supe que Marina había tenido razón siempre. Esa misma tarde, mi esposa y yo platicamos sobre lo que haríamos con la muñeca, y si deberíamos llamar a un sacerdote para que nos ayudara, pero antes de que pudiéramos decidir algo, escuchamos que mi hija gritaba asustada. Corrimos a su habitación, pero estaba atrancada desde dentro, le pedimos que se quitara, pero dijo que no era ella. Entonces la niña comenzó a emitir sonidos como si se estuviera ahogando. En ese momento pude abrir la puerta, y miré a una sombra junto a mi hija, y esa sombra la estaba tomando del cuello. Mi hija ya tenía el rostro rojo. Tomé a la niña y en ese momento la sombra desapareció, y salimos de la casa. En un teléfono público le llamamos a la persona que le había dado la muñeca a mi hija. Nos dijeron que no sabían nada sobre algo malo con esa muñeca,
que ellos no creían en esas cosas, pero que sus hijos, cuando eran pequeños, sí les habían dicho que ocurrían cosas extrañas en la casa, pero que nunca pensaron que la muñeca era la causante. Al regresar a la casa, mi esposa tomó la muñeca, y teníamos planeado tirarla en algún terreno baldío de la ciudad, pero pensamos que solamente le mandaríamos el mal a otra familia. Quedamos en envolver la muñeca y tirarla a la basura. Cuando mi esposa tomó del closet la muñeca, se le resbaló, y la muñeca se rompió. Mi esposa y yo miramos aterrados lo que había dentro de esa muñeca. Era una especie de muñeco hecho con trapos y pelo enmarañado, y parecía que tenía un pedazo de carne palpitante como si de un corazón se tratara. Tomamos los restos de la muñeca y el pequeño muñeco que estaba dentro y tiramos todo a la basura. Desde que esa muñeca salió de nuestra casa todo regresó a la normalidad, y la pequeña Marina nunca más quiso jugar con muñecas antiguas. La mensajera de la muerte. Mi relato de terror no es mío, es de mi madre. Ella falleció hace 5 años, pero desde que yo era joven escuché su historia y siempre me fascinó. Su historia comenzó cuando era niña, tenía 7 años, era una niña normal, como lo era cualquier otra, pero una noche soñó algo, y ese algo la hizo sentir miedo de soñar. En aquel sueño el cielo estaba nublado, como si estuviera a punto de llover, y sentada en un columpio de un árbol, miró a una niña de vestido azul, se le acercó, pero la niña se levantó y siempre le dio la espalda. Mi madre miró el columpio solo y se sentó, la otra niña continuaba dándole la espalda, y comenzó a alejarse hacia una pequeña arboleda. Mi madre la siguió, y antes de que la niña entrara a la arboleda, le dijo a mi madre: «Debes estar preparada, algo va a suceder y debes ser fuerte». En ese momento aquella niña de vestido azul caminó hacia los árboles, y mi madre despertó. No le comentó a nadie, creyó que era un simple sueño sin importancia. Los días pasaron y todo estaba en calma, pero cuando ya había olvidado aquel sueño, fue que su vida cambió para siempre. Su padre había tenido un accidente y estaba hospitalizado. Toda la familia acudió al hospital, los médicos les dijeron que las heridas eran muy graves y no había nada que hacer, que solamente tenían unas horas para despedirse de él. Mi madre pudo entrar a verlo y despedirse. Siempre me dijo que aquella despedida fue uno de los más grandes dolores que había tenido en su vida. Ella quería mucho a su padre, y el saber que nunca más lo vería, era algo que la destrozaba. Mi abuela se había quedado a cargo de los 4 hijos que había tenido con mi abuelo, y la pequeña granja era lo único que su esposo le había dejado. Para todos fue una época difícil, y el dolor de perder a su padre había hecho que mi madre olvidara el sueño con la niña de vestido azul. Los 2 siguientes años fueron tranquilos. Mi abuela trabajaba en la granja y tenía algo de ayuda de sus 2 hijos mayores, además de un trabajador que había contratado. Mi madre ya tenía 9 años, y le encantaba la vida del campo, de la que años después se tuvo que despedir al comenzar una nueva vida con mi padre e irse a vivir a una ciudad. Y a esa edad volvió a soñar con la niña de vestido azul. En ese sueño llevaba el mismo vestido, y el clima era el mismo que en el sueño anterior. Mi madre hasta ese momento recordó el sueño que años antes había tenido. La niña otra vez estaba en el columpio, y otra vez le daba la espalda a mi madre, que se acercó a la niña, y otra vez la niña se volvió a parar para que mi madre no le viera el rostro. Mi madre no se sentó en el columpio, en cambio, caminó hacia la niña de vestido azul, pero esa niña se alejó de mi madre. «Debes prepararte, algo sucederá y debes ser fuerte», le dijo la niña a mi madre. La niña de vestido azul se alejó de mi madre, otra vez caminó hacia la arboleda. Mi madre se quedó pasmada, sabía que habrá otra muerte, y solamente pudo llorar. Miró que la niña de vestido azul entraba a la arboleda y en ese momento mi madre despertó. Estando acostada, justo después de despertar, por la mente de mi madre pasaban todas las personas cercanas a las que quería, pero su mente le decía que no, que nadie moriría, que solamente había sido un sueño y que nadie debía morir. Días después, cuando casi había olvidado el sueño con la niña de vestido azul, se enteró que su abuela estaba muy enferma, y en ese momento recordó a la niña de su sueño, y pensó que no era una coincidencia, que había alguien advirtiéndole sobre una muerte cercana. Logró visitar a su abuela, y también logró despedirse de ella, y días después la abuela falleció. Aunque mi madre no había hecho nada, sentía algo de culpa,
Saber el futuro trágico no era un don, era una carga emocional que no quería tener. Tenía miedo de comentarle a su madre, porque pensaba que la regañaría por no advertirle sobre esas dos muertes. Pero cuando se decidió a contarle a su madre su secreto, se sorprendió por la reacción de mi abuela. Esta le dijo que nada era su culpa, que ella no podía hacer nada para haber detenido el accidente de su padre o para evitar que la enfermedad de la abuela existiera, que todo iba a suceder de todos modos. Volvieron a pasar los años, y mi madre ya era adolescente, tenía 15 años y ya había conocido a mi padre, se habían gustado desde el primer momento, pero ninguno de los dos se atrevía a acercarse al otro. Pasaron 2 años para que eso sucediera. No tuvo una fiesta de 15 años, no le gustaba ser el centro de atención, era demasiado tímida en aquellos años, y prefirió solamente un paseo por la ciudad. Y justo después de su paseo, fue que volvió a soñar con la niña de vestido azul. Otra vez era lo mismo, el mismo clima, el mismo columpio, la misma arboleda, y mi madre se volvió a acercar a la niña, que se volvió a alejar de mi madre para que no le viera el rostro. Y antes de entrar en la arboleda, la niña le dice a mi madre: prepárate, algo malo sucederá, debes ser fuerte. Y después la niña volvió a entrar a la arboleda y mi madre despertó. Pero en esa ocasión no se quedó callada, y le comentó a mi abuela sobre el sueño. Mi abuela le pidió que se calmara, que nada malo sucedería, que solo era un sueño. Mi madre se fue a su habitación desilusionada porque no le había creído. Pero tan solo un día después, recibieron la terrible noticia del fallecimiento del abuelo de mi madre. Fue un infarto fulminante el que se lo llevó, nadie tuvo tiempo de despedirse, nadie, porque estaba solo cuando sucedió. Durante el funeral, mi abuela miraba constantemente a mi madre, y la abrazaba constantemente y le decía que no era su culpa, que el sueño le advertía de algo que era imparable. Estando en su casa platicaron más de los sueños, mi madre le describió a la niña, y mi abuela se sorprendió al saber los detalles del vestido de la niña y la descripción del lugar donde sucedía. Le preguntó a mi madre si no recordaba ese lugar, a lo que mi madre le dijo que no. Mi abuela bajó un álbum de fotos, y le mostró las fotografías de cuando mi madre tenía 5 años. Mi madre se sorprendió al reconocer el vestido que llevaba la niña de sus sueños, y el tamaño de la niña y complexión física eran idénticos a los que ella tenía a esa edad. Tal vez eres tú quien te advierte sobre el futuro, tal vez para que estés preparada y no sufras tanto, le dijo a mi madre, que solamente asintió, estaba impactada. Escucha, hija, la próxima vez que sueñes con esa niña, pregúntale a esa niña qué pasará, tal vez te diga. Pero pasaron muchos años para que mi madre volviera a soñar con esa niña, pasaron tantos años que mi madre ya estaba casada, tenía 2 hijas y vivía en la ciudad. Yo aún no nacía, por cierto. Cuando la niña se alejó del columpio, y después de que la niña le dijera que se preparara, fue que mi madre le preguntó: dime, ¿qué pasará? La niña de vestido azul se detuvo, y rápidamente le dijo: una de tus hijas morirá. Despertó de inmediato, y se arrepintió por haber hecho esa pregunta. Corrió a la habitación de mis hermanas, y las abrazó, no sabía a cuál de ellas perdería. Quería tener a sus hijas pegadas a ella todo el tiempo, no quería que fueran a la escuela, o a la tienda, o salieran con sus amigas, todo el tiempo las vigilaba, pero eso no fue suficiente contra el destino, porque la hija mayor, que apenas tenía 6 años, tropezó con su propia pierna y se golpeó la sien con el filo de un escalón. Eso pasó dentro de la casa, frente a los ojos incrédulos de mi madre. Pero no había nada que hacer contra la premonición de la niña de vestido azul, nada. Mi madre volvió a soñar 3 veces más a la niña de vestido azul. En la primera falleció un hermano de mi madre, la segunda falleció mi abuela, y en la tercera, bueno, esa vez fue diferente. Desde la muerte de mi hermana, mi madre ya no le preguntó nada a la niña, solamente escuchaba su advertencia y eso era todo, pero en esa tercera vez algo cambió. La niña de vestido azul no se fue después de advertir a mi madre, se quedó parada sin moverse. Mi madre, que había recordado aquella plática con mi abuela, aquella donde miró que ella tenía un vestido azul idéntico, decidió hacer algo de lo que se arrepintió de inmediato, miró el rostro de la niña. Por un momento pensó que miraría su propio rostro, pero no fue así, porque aquella niña tenía un cráneo huesudo como rostro. Mi madre se hizo hacia atrás, pero no despertó, y la niña la miraba con sus cuencas vacías.
Esta vez todo esto es diferente, le dijo mi madre a la niña, pero después mi madre entendió. Esta vez soy yo la que muere, ¿verdad? Sí, le respondió la niña. En ese momento mi madre despertó, pero no lloró, por primera vez después de esos sueños, estaba fuerte, y afrontó su muerte con valor. Nos contó a todos lo que sucedería, y pasamos su última semana con ella, haciendo lo que ella quería, y abrazándola mucho. Hasta que falleció al caer de las escaleras, frente a sus 3 hijos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, si no te gustó, compártelo con tus enemigos. No olvides suscribirte y dejar tu like, gracias. Si tienes algún relato de terror similar o completamente diferente al que escuchaste, envíamelo para poder relatar tu historia, los enlaces los dejo en la descripción. Gracias.